Bienvenidos a Principios Conservadores para este día, hermanos, el primer día de agosto ya. Ya me compré un cafecito, hermano, ya se empiezan a sentir más frescas las mañanas y ya es tiempo de volver a tomar café. Amén. Dios bendiga a todos los que están ahí por la radio, hermanos, ahí en radio internet, los que están ahí en TuneIn y pues los que están ahí, los pocos que se han unido ahí en Facebook Live. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Tenemos mucho que informarles en este día. Amén. Mucho que hablar en este día. Y la diferencia de este programa, hermano, es que le damos noticias, le anunciamos qué está pasando en el mundo, le damos pólizas que están pasando, leyes que están pasando y también le damos la respuesta a qué tenemos que hacer para contender por esta nación, por nuestra fe en esta nación cristiana. Amén. Ya que vemos un ataque terrible en contra de la iglesia, en contra del cristiano, los conservadores en esta nación, por el Partido Democrático, las prensas liberales, los medios de comunicación, las redes sociales. Vemos un ataque terrible en todas las fronteras que podemos decir en este aspecto de la guerra contra la iglesia en una nación cristiana. Amén. Porque somos la única nación considerada cristiana. Amén. Tengo mucho que informarle en este día, hermanos. Y la diferencia de este programa es que hablamos política, afectando a la iglesia, impactando a la iglesia, pero no comprometemos la palabra de Dios ni sus principios para quedar bien con el público, sino que queremos exponerle a la gente lo que es la verdad, noticias verdaderas, la información que en otras fuentes de información no va a recibir usted, como en Telemundo, Univisión, en las redes sociales, en la CNN, en inglés y en español, en ABC, MSNBC, porque ellos están aliados con el Partido Democrático para solamente promover un solo agenda, la agenda socialista del Partido Democrático, una agenda anticristiana, una agenda antibíblica, promoviendo todo tipo de cosas que no agradan a Dios, que están en contra de Dios y llamándoles justicia social a ellos, diciendo que es bueno eso, que es para el bien de la gente, pero que le cuenten las muelas a alguien más a nosotros. ¿Por qué? Porque no pueden, amén. Ya conocemos el espíritu que hay detrás de ellos, el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo está detrás del Partido Democrático, le guste o usted no le guste, pero es el espíritu que está detrás de ellos, amén. Y en esta ocasión, hermanos, quiero leer la palabra de Dios para empezar este programa. Me gusta empezar con la palabra de Dios. Trato, mientras que se pueda, leer una escritura. Y lo que yo le voy a estar leyendo ahorita, hermanos, usted lo va a estar leyendo en la Biblia, se lo va a estar leyendo de la Biblia, pero usted al mirar las noticias se da cuenta que es lo que estamos viendo en las noticias nosotros en estos tiempos. Y vamos a estar leyendo ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto. Porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus inútiles razonamientos. El necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos o necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales, y de cuatro pies, y de serpientes. O sea, aman más al hombre, a la humanidad, adoran al hombre como un Dios, y a los animales y la tierra más que a Dios. Por lo cual dice también: Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural en el uso que es contra la naturaleza. Y de mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas indecentes hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa merecida de su extravío. Y aun como ellos no
les pareció tener a Dios ni siquiera en cuenta, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Y le estoy leyendo la palabra de Dios, hermano, pero estamos viendo lo que está pasando en nuestra nación y en el mundo entero en esos tiempos. Adorando al hombre, no tomando a Dios en cuenta en nada. Y es precisamente, hermanos, lo que ha hecho el Partido Democrático. En su convención del 2012, ellos votaron en California. Hicieron una votación de que no volverían a hablar más de Dios en sus convenciones. Como quiera, de nada les sirve que hablen de Dios, porque pues una cosa es hablar de Dios y decir que creen en Dios, otra cosa es vivirla. Pero estamos viendo, hermanos, un ataque contra la iglesia del Señor en esta nación terrible del Partido Democrático, que controlan a Facebook y controlan a YouTube, a Google, controlan el 85% de la información que se procesa en esta nación y en muchas partes del mundo. Y esa es una estrategia muy vieja de los comunistas de controlar lo que la gente mira y escucha para que la gente no esté informada de la verdad. Y esa misma artimaña diabólica han empleado los democráticos para tener la información verdadera detenida del pueblo, mentirle al pueblo y engañar al pueblo. En Cuba, hermano, hay una crisis terrible ahorita. Cuba busca libertad y pide libertad. Ya tienen 62 años bajo el régimen comunista de los Castros y de los otros que han dirigido a Cuba. Pero dice el Partido Democrático que ellos creen en la justicia social, que ellos creen en lo que es justo, lo que es recto. Pero la presidencia de Joe Biden, su gobierno, le ha cerrado la puerta a los cubanos y no quiere apoyarlos ni darles la mano derecha en ser libres del comunismo. Hay algunas razones por qué, que en otras fuentes de información usted no va a recibir las razones por qué, pero aquí yo sí lo voy a decir. Número 1. El hijo de Joe Biden, Hunter, está comprometido con Rusia. Le dieron millones de dólares a él. Número 2, China negoció 1.4 billones con Hunter Biden y negociaron con él. Para que mire usted cómo es que China y Rusia tienen comprado, influenciado al gobierno de Joe Biden. Como China ya amenazó y Rusia amenazó que no se fueran a meter con Cuba, y como Joe Biden y su hijo y su familia están comprometidos en contratos multimillonarios que se han hecho con los chinos y con los rusos, los tienen controlados, por eso quieren ver para el otro lado. Aquí no estamos hablando que les importa a la gente, aquí estamos hablando que les importa su interés por poder y dinero. Cuba está pidiendo ayuda a Estados Unidos, que los ayude a ser libres, y no quiere Joe Biden ayudarlos. Otra razón por qué no quiere Joe Biden ayudar a los cubanos, porque los cubanos por lo general, como vienen de un país comunista, saben lo que es el comunismo, saben lo que es el socialismo, lo conocen por experiencia. Los cubanos, lo que viene siendo el comunismo. Ellos lo conocen por experiencia, lo han vivido y saben cómo se sufre bajo el comunismo, bajo el socialismo. Ellos saben cómo se sufre. Quiere decir que la mayoría de los cubanos votan con el Partido Conservador, con el Partido Republicano, la mayoría de los cubanos. Y esta es la razón que Joe Biden y su gabinete no quieren, son algunas de las razones por qué no quieren darle la ayuda a Cuba. ¿Por qué? Porque ellos saben que viniéndose más cubanos para Estados Unidos, son más votos para el Partido Conservador. Pero sí abren las fronteras de México para el sur. ¿Por qué? Porque ellos saben que la mayoría de gente que viene de México o de Centroamérica, luego se ponen a apoyar al Partido Demócrata porque piensan que son el partido de la justicia, que son el partido que les va a ayudar. Y nada puede estar más lejos de la verdad que eso. Es el partido que les miente a la gente. Les da información falsa para pensar que están apoyándolos, pero no los apoyan. ¿Por qué le han dado la espalda a Cuba? ¿Por qué le ha dado este presidente la espalda a Cuba, hermanos? ¿Por qué no quiere ayudar a Cuba a ser libre del comunismo? ¿Por qué no quieren? Porque están comprometidos. Tenemos que entender que esta nación es la más poderosa del mundo hasta ahorita. Y cuando esta nación mira para el otro lado, cosas terribles pasan en el mundo entero. Por eso estamos al borde de ver a China que invada a Taiwán. Rusia quiere invadir a Ucrania.
Y tanto China como el ruso no le tienen nada de respeto a este presidente porque es un cobarde. Tiene pólizas del extranjero que no son prácticas. Está comprometido con los rusos, con los chinos. Tienen negocios multibillonarios con los chinos. Mientras que Joe Biden cierra el pipeline que venía acá de Alaska de Canadá para Texas, le quita las sanciones que le puso Donald Trump a Vladimir Putin de Rusia y les da permiso les quita las sanciones y ahora Rusia está haciendo un pipeline de Rusia hasta Alemania. Entonces, ¿dónde está el amor por el ambiente, como dice Joe Biden y los democráticos? ¿Dónde está ese amor por cuidar la atmósfera, pues? Destruyen la economía de Estados Unidos, destruyen el pipeline que se iba a hacer acá en Estados Unidos, pero le dan permiso a Rusia que haga uno hasta Alemania. Entonces, ¿dónde está el respeto que ellos tienen, según ellos, a la madre naturaleza? Para que usted entienda y mire que esto es nada más que son trucos políticos para agarrar votos. Hoy vemos la persecución más grande contra la iglesia, hermanos, en todo Estados Unidos, contra las maestras, contra los papaces. En más de 20 estados se han levantado los papaces a protestar el CRT, el Critical Race Theory, la teoría del racismo crítico. Le están llamando. Una madre en Rhode Island fue a la mesa directiva de la educación pública, Board of Directors, fue para allá y le dijo, yo quiero saber qué le están enseñando a mis hijos, quiero ver la materia que le están enseñando a mis hijos. Y rehusaron darle la materia a esta madre. ¿Y sabe qué le dijeron el School District a la maestra? Le dijeron, si quieres la información, te vamos a cobrar $74,000, $74,000 para si quieres esa información. Mi pregunta es, ¿qué es lo que están escondiendo, hermano? ¿Qué están escondiendo los sistemas de escuelas públicas? Están enseñando a nuestros hijos a odiar a los blancos, a odiar a la nación, a odiar nuestro fundamento que es un fundamento bíblico. Eso le están enseñando a odiar en el nombre de la justicia social, en el nombre de la igualdad, en el nombre de los derechos para las mujeres. Puras mentiras y puros cuentos. ¿Por qué no han pasado una reforma migratoria? Joe Biden, Kamala Harris, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, ¿están en el control ahorita, sí o no? ¿Controlan la Casa Blanca? ¿Controlan el Senado? ¿Controlan la Casa de Representantes? Con mínimos asientos, pero los controlan. Yo le pregunto a ustedes, si aman a los inmigrantes, ¿por qué tenemos el crisis en las fronteras ahorita? ¿Por qué tenemos el crisis en las fronteras ahorita? Si de veras aman a los inmigrantes. Si de veras quieren que la gente tenga una reforma migratoria, ¿por qué no la pasan en el Congreso? Porque no quieren. No desean que la gente se venga legalmente. Le están haciendo promesas falsas, promesas que no van a poder cumplir ellos. Pero ahorita tienen todo el poder que ellos necesitan para pasar cualquier ley migratoria. Y no la quieren pasar. ¿Por qué? ¿Por qué las están pasando por órdenes ejecutivas? ¿Por qué está Joe Biden firme y firme? Más de 55 órdenes ejecutivas ha firmado Joe Biden desde que entró a la presidencia. En los escasos 8 meses que tiene, 7 meses que tiene. Casi un promedio de 8 por mes. ¿Qué no se mantenían ellos acusando a Donald Trump que era un dictador? ¿Qué no dijo Joe Biden en una ocasión? Que solamente los dictadores gobiernan por órdenes ejecutivas y él ha firmado 55 más que cualquier otro presidente en la historia. Para que mire usted cómo está la condición. A mí me llegó información, hermano, me llegó información allá de Laredo, Texas. Y damos gracias a nuestro hermano Valadez, que allá está en el Laredo, Texas. Y en Laredo, Texas, hermano, lo que usted no mira aquí en Univisión Telemundo, porque acuérdese una cosa, a ellos los tienen controlados el Partido Democrático. Ellos le dicen qué agenda pueden promover y qué agenda no pueden promover. Univisión y Telemundo no son independientes, hermano. Ellos tienen que hacer a fuerza lo que les dice el Partido Democrático. Porque si no, sus clientes les quitan sus anuncios, sus finanzas y se van para abajo financieramente. Y no lo van a hacer porque hay más amor por el dinero que por la verdad. En cualquier fuente de información que controlan los democráticos no les importa la verdad. Les importa más el dinero y el poder. El controlar lo que la gente piensa y lo que la gente escucha.
Nos reporta el hermano Valadez allá desde Laredo, Texas, nos dio la información, hermanos, que ahí localmente, en Laredo, Texas, los lugares donde están cuidando a toda esta gente que se está viniendo ilegalmente, sin papeles, que se está brincando, los han sorprendido. Ya van más casi 1 millón desde que Joe Biden entró a la presidencia, casi 1 millón que se han querido cruzar. De tal manera, hermano, que ahora Joe Biden está empezando a reimplementar las pólizas de Donald Trump porque él sabe el caos que han creado en la frontera. Allí en Laredo nos cuenta el hermano Valdés que estaban anunciando ahí que la gente está enojada. La misma gente mexicana está enojada. La gente ciudadana, la gente que es residente ahí en Laredo. Están enojados porque toda esta gente está viniendo y no los están chequeando la enfermedad esa que no puedo decirla públicamente aquí porque me censuran. Pero usted sabe a cuál enfermedad me refiero. A ese virus que anda por ahí, que no puedo decir el nombre, porque me censuran y luego me quieren ahí quitar la cuenta ahí o cerrar la cuenta. Pero dice el hermano que están sobrepoblados los centros de detención ahí en Laredo. Pero ya han descubierto, fíjese una cosa, más de 350 personas que tienen esta enfermedad que le mencioné ahorita. Este virus que no puedo llamarlo por nombre porque me censuran. Hasta ese punto hemos llegado que ya no podemos hablar la verdad porque nos censuran luego. Nos quieren cortar, quitar de las cuentas, censurar una sola palabra. ¿Por qué no los están chequeando a ellos? ¿Por qué no los están examinando a ellos? ¿Por qué no están previniendo que se desparrame esta enfermedad en la frontera? ¿Por qué no? Ahora en el Capitolio acaba de pasar una regla, Nancy Pelosi, que si una persona no está inyectada contra este virus, que lo metan a la cárcel. ¿Cómo la ve? ¿Quiénes son los dictadores aquí? ¿Quiénes son los dictadores? ¿Los conservadores o los demócratas? Ahora quieren volver a poner otra vez, a demandar otra vez que la gente use máscaras. ¿Con vacuna o sin vacuna? Ahora están diciendo. ¿Con vacuna o sin vacuna? Primero dijeron que si usted se ponía la vacuna, no tenía que usar máscara. Ahora ya cambiaron de opinión. Porque el CDC, el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, está comprometido con el Partido Democrático, con sus pólizas. Lo tanto está también el FBI y el Departamento de Justicia. Están comprometidos, hermanos, con el Partido Democrático. ¿Cuándo hemos visto tal corrupción en Estados Unidos? No se había mirado tanta corrupción hasta que no ganó Donald Trump y expuso la corrupción que hay en Washington. Que usted tiene ahí muchos republicanos y casi todos los democráticos en contra de la gente y a favor del gobierno. Quieren mantenerse en el poder. Nos hemos dado cuenta que Mitch McConnell, Susan Collins y Murkowski y muchos otros, como unos 10 republicanos por ahí, Liz Cheney, nunca les ha importado a la gente. Les importa quedarse en el poder, pasar tantas reglas y leyes contra los ciudadanos, que es precisamente porque se escribió esta constitución, para controlar al gobierno, para maniar al gobierno, tenerlo detenido. Y es por eso que el Partido Democrático quiere pasar todas las leyes posibles que ellos puedan en estos tiempos que están en el poder para nunca perder otra elección. Se la están viendo dura para pasar las leyes porque no adquieren los votos porque Manchin, un demócrata, dice no vamos a permitir eso porque eso le daría todo el poder a un partido nomás. Y es el único democrático íntegro que se ha visto hasta ahorita, nomás uno entre tantos que hay ahí. Pero ahorita lo tienen como un enemigo y si por ellos fuera matarlo, destruirlo. Porque entonces, ¿les importa a la gente o qué es lo que les importa al Partido Democrático y a los políticos corruptos republicanos que están entre? Son como 12 demócratas que están al lado del Partido Democrático porque no les importa a la gente. Por eso, una una mujer congresista, o un hombre, no me acuerdo quién era la persona, ahorita se me viene a la mente. Pero cuando llega al Capitolio que ganó, le dijeron, o te unes a un grupo de interés, o aquí no vas a hacer nada, y aquí no vas a pasar ninguna ley. Y se dio cuenta ahí que es una mafia, una ganga, una pandilla, lo que se llaman los políticos del establecimiento. Establishment politicians, que hay como 12 republicanos y los demás son demócratas. No están en Washington para ayudar a la gente, no están en Washington para sacar el país adelante, están ahí para controlar a la gente, controlar qué mira la gente, cómo habla la gente, cómo se viste la gente,
qué géneros vamos a aceptar y qué géneros no vamos a aceptar. Eso no es gobernar un país constitucionalmente, hermanos. Esto es gobernar un país motivados por agenda política de Dios. Quieren quedarse en el poder. Quieren ir para Washington. Van para allá, se corrompen. Quieren durar 10, 15 años, salirse millonarios de ahí, jubilarse y qué bueno, ¿eh? Se limpia las manos. Y cuando llega Donald Trump, él para todo eso, detiene todo eso y se echa de enemigo tanto a republicanos como a democráticos, y trataron por 4 años de destruirlo, de acusarlo falsamente de cosas que nunca le hallaron nada de qué acusarlo. Todo era falso. 2 investigaciones falsas que incluyó con los rusos. Lo que hicieron impeach 2 veces en la Casa de Representantes, no pudieron en el Senado, porque entonces no eran impeachments correctos, completos. Eran parciales, no eran verdaderamente impeachments, ¿ok? Pero le están llamando a Dios porque lo que quieren ellos hacer es destruir su fama, destruir su reputación, porque hay 75 millones de personas que todavía apoyan a Donald Trump. O sea, él no ha perdido el público, porque sabemos lo que él fue a hacer a Washington. Y la pandilla ahí corrupta, estos pandilleros políticos corruptos, no quieren a alguien de afuera que les diga cómo controlar ahí, porque ellos quieren seguir con la corrupción. Corren sus campañas, le prometen esto, le prometen aquello, llegan ahí, se olvidan de usted y empiezan a pasar leyes absurdas como las que estamos viendo que están pasando estos días. Que quieren callar a los cristianos, a los conservadores, que no hablemos nada en contra de que se casen hombres con hombres o mujeres con mujeres. Nada podemos hablar de eso. Entonces no estamos hablando de gobernar, estamos hablando de control. Estamos hablando ya de un control de la gente. Y es precisamente lo que están haciendo. Por eso es necesario que nosotros entendamos cómo trabajan los medios de comunicación, cómo son controlados por diferentes partidos. Y necesitamos entender eso, hermano, porque nosotros tenemos un crisis en esta nación. Tenemos un crisis en esta nación, que hay un ataque contra nuestra libertad, la primera enmienda y la segunda enmienda. El Partido Democrático quiere tomar control de todo, quitarnos las armas, callarnos en cualquier plataforma pública que podamos tener, para hacer nuestra voz nula, para que nuestra voz no se escuche. Y es precisamente lo que hace el comunismo. Esta nación va marchando a pasos agigantados a un comunismo, a ser una nación comunista. Y el Partido Democrático son los que están promoviendo todas estas agendas. Y aquí es donde yo quiero en esta mañana enfatizar un poco con ustedes, hermanos. El pueblo hispano, el pueblo cristiano, tiene que superar esa mentalidad equivocada. Porque yo platico con muchos mexicanos, hermano, mucha gente que viene de México, y tienen un concepto equivocado de lo que es la política. Toda mentira que le dicen en las noticias se las creen, pero nadie se va a tomar el tiempo, como este servidor que está hablando en este momento, para indagar qué de veras está pasando e informarle a la gente. Lo tienen a uno como un loco, como un desjuiciado, como que uno no sabe lo que habla, que uno es racista. De todo lo acusan a uno. Que me calle mejor. Que voy a predicar o hablar política. Voy a hacer las dos cosas. Voy a predicar de Jesucristo porque tengo el derecho constitucional de predicar de Jesucristo, porque nuestros padres fundadores nos dieron ese derecho de que el gobierno no se metiera con nuestras vidas, no se metiera con la iglesia, no controlara la iglesia. ¿Y qué estamos viendo? El gobierno quiere callar la iglesia, quiere cerrar iglesias, decirnos qué predicar y qué no predicar. Ese es el derecho que tenemos bajo la primera enmienda y tenemos que preservarla. Hay una batalla espiritual, hermano, hay una lucha espiritual en esta nación. Satanás está luchando para destruir lo poco que queda de cristiano de esta nación. Satanás está luchando fervientemente para destruir esta constitución, sus principios, porque son principios fundamentados en la palabra de Dios. Y Satanás lucha para destruir el fundamento de esta nación. Ahora, ¿usted cree que Satanás va a luchar con cuernos, ponerse unos cuernos por ahí, andar ahí diciendo, yo soy Satanás, vengo a destruir a esta nación, así es de póngase truchas? No trabaja así la cosa, hermano. Satanás está usando nuestro mismo sistema político, nuestro mismo medio de comunicación, todos los medios de información para promover todo aquello que es contra Dios, que es anticristo.
porque así opera el espíritu del anticristo, el espíritu, así opera Satanás, el príncipe de este mundo. ¿Cómo es que Satanás controla el globo terrestre hasta ahorita, hermanos? No malentienda, ¿ok? Entendemos la escritura, la palabra de Dios. Dios está en control absoluto. Pero mismo Jesucristo le llamó a Satanás el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Mismo Jesucristo lo nombró. No con letra mayúscula, con letra minúscula. O sea, lo que está diciendo Cristo ahí, que Satanás es el que controla los sistemas de este mundo. Satanás controla la idolatría, los países idólatras. Satanás controla a los países comunistas. Satanás controla a los países socialistas. Aquellas regiones que no creen en nada, ateos, los controla Satanás. Y Satanás sabe cómo usar este sistema más que usted y más de lo que usted cree. Pero nosotros tenemos un país, hermano, privilegiado, porque nuestros padres fundadores se vinieron de Inglaterra huyendo del mismo Satanás, de la persecución de Satanás, de la persecución de Inglaterra, de la persecución de la Iglesia Católica para establecer una nación libre donde hubiera una constitución que protegiera el Evangelio, que protegiera al cristiano, a las iglesias. Y es precisamente como Satanás está peleando contra la iglesia, por el mismo sistema electoral. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo lo está haciendo? Se están eligiendo ateos, se están eligiendo musulmanes, se están eligiendo budistas, se están eligiendo comunistas, se está eligiendo personas que odian a Dios, que odian su palabra, que se burlan de Dios, se mofan de Dios, y ellos están entrando a las posiciones de jueces, aquí locales como jueces estatales en la Corte Suprema de Texas y como jueces nacionales en la Corte Suprema. Y tenemos un partido que se llama el Partido Democrático, que está pasando todo tipo de leyes absurdas contra Dios, promoviendo el aborto, que ya desde que el Partido Democrático tomó control de las Cortes Supremas, están gobernando como dioses ellos ahí. Fue la Corte Suprema Democrática, que tenía la mayoría de jueces democráticos, que optaron por decidir en no reconocer la vida de un niño o una niña en el vientre, que esa persona ahí, que esa concepción ahí no era vida. Entonces no tenía derechos. De ahí pasó la ley que conocemos como aborto, que ha matado a 62 millones de niños aproximadamente. 62 millones de niños. Una cuarta parte de Estados Unidos. Cuando los hombres se ponen en lugar de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién está detrás de estos jueces? Que dijeron que la concepción no significa nada. Que un niño en el vientre no es un ser humano. Se quisieron poner en el lugar de Dios. Cuando Dios mismo reconoce que la vida empieza desde el momento de concepción. ¿Quién está detrás de esto? Satanás. ¿Cómo es que Satanás ha logrado matar 62 millones de niños inocentes en el vientre de la madre? ¿Vino con cuernos? ¿Vino con un tenedor de 3 picos a decir, yo soy Satanás, vengo a destruir esta nación? No, está operando detrás de jueces diabólicos, de políticos diabólicos del Partido Diabólico Democrático y de los republicanos diabólicos que hay ahí en Washington también. Porque no todos los republicanos son conservadores. No todos los republicanos tienen buenas morales. Hay ahí como unos 12 o 13 por ahí que están al lado del Partido Democrático. ¿Por qué? Porque les importa el poder. ¿Qué otra forma está Satanás destruyendo la iglesia? Porque le estoy diciendo que es una guerra espiritual. Y Satanás ha logrado infiltrar el sistema político nuestro para destruir a la iglesia, al cristiano, para callar al cristiano, para callar al evangelio, para destruir nuestra constitución, para que la palabra de Dios no se pueda predicar con libertad. Es una guerra espiritual. ¿Y cómo la paramos? ¿Cómo la detenemos, hermano? ¿Haciendo conciertos en las iglesias con un show de luces? ¿Eso detiene al anticristo? ¿Eso detiene que Satanás destruya esta nación? Andar ahí bandereando, que es que limpiando los aires, haciendo fuera los demonios, destruyendo los demonios, que guerreando espiritualmente con banderas ahí en la iglesia. Así es como vamos a ganar la batalla, hermano.
o teniendo otra conferencia matrimonial más. Hay una guerra espiritual, hermano. Hay una guerra verdadera en esta nación. Y la iglesia tiene que dejarse de tantas tonterías de esas, hermano. Andar ahí jugando con Satanás y jugando con esos jueguitos de discotecas en la iglesia y lo que banderas que es que para pelear, guerrear con Satanás con banderitas ya están. Ahí están ellos, según ellos, limpiando los aires de demonios. Qué mentira tan más grande les ha metido Satanás a las iglesias, hermanos. Iglesias comprometidas sin poder, sin presencia de Dios, sin Espíritu Santo. Esta nación está en peligro. Esta nación está por ser destruida porque la iglesia está muy entretenida en lugar de entender y ver la realidad de que estamos viendo que está destruyendo esta nación. Es el mismo Satanás usando nuestro sistema político. ¿Qué otra forma lo está haciendo? Cerrando iglesias, quitando oración de las escuelas públicas, que no se lea la Biblia en ningún lugar público, metiéndole a los psicólogos que hay un tercer género, metiéndole a los políticos que se tiene que respetar un tercer género, que no existe tal cosa. Nada más, nada menos, ayer Nancy Pelosi, Joe Biden, están hablando de seguir la ciencia. We need to follow the science, dice. We have to follow the science. Tenemos que seguir la ciencia. Bueno, si van a seguir la ciencia, entonces la ciencia reconoce que el momento de concepción hay una vida ahí. Si vamos a guiarnos por la ciencia reconoce que solamente hay dos géneros, por más que quieran inventarse un tercer género. Entonces, esto es diabólico. Son los espíritus que habitaban sobre Sodoma y Gomorra que están habitando en esta nación y han hecho sus tronos en esta nación para promover el homosexualismo y el lesbianismo. ¿Quién es el partido que está detrás de esto? El Partido Democrático. Mira usted cómo Satanás está destruyendo la iglesia. Mira usted cómo Satanás está destruyendo esta nación. ¿Qué otra forma está Satanás destruyendo esta nación? Estamos en una batalla espiritual, hermano. Y no trate de pelearla con banderas y con discotecas en la iglesia, ¿ok? Tenemos que meternos a ayunar, a clamar, a derramar lágrimas ante Dios por esta nación, para que Dios tenga misericordia de ella. Esos cuentitos que ya el Satanás le ha metido a la gente en las iglesias modernas, de ahora entreteniéndose ahí nomás con banderas y con yoga y maniobras de yoga ahí, todo tipo de yoga que hacen ahí en sus dramas. Que guerrear espiritualmente, por favor, qué tontería, hermano. Tenemos que despertarnos, meternos a la verdadera batalla. A la batalla verdadera que Satanás quiere destruir esta nación. Y la iglesia se tiene que levantar a predicar el evangelio de Jesucristo. A orar, a ayunar, a clamar. Para que esta nación sea libre y libertada del destino que lleva si no se arrepiente esta nación. Y la iglesia tiene que dejarse de tantos cuentitos. La iglesia se la pasa en puros seminarios para matrimonios. ¿Y seminario para qué? ¿Y seminario para qué otro? ¿Y qué congreso para acá? ¿Y qué congreso para aquello? ¿Congreso para esto? ¿Cómo no hacen un congreso para invitar a la gente a votar a estos endemoniados por fuera de la oficina? ¿Por qué no hacen un congreso de cómo defender esta nación de lo que Satanás le está haciendo a esta nación, destruyéndola? ¿Por qué no hacen un congreso enseñando a la gente cómo investigar apropiadamente qué candidato va a ayudar a la nación y va a proteger la Constitución y va a proteger el Evangelio en esta nación? Porque esta es la única nación cristiana que existe en el mundo entero. No hay otra nación cristiana aparte de esta. Ni aún Israel se considera cristiana porque rechazaron a Cristo, acuérdense. Ahora, Dios le va a cumplir sus promesas, ellos van a volver a Dios, pero hasta ese punto Israel sigue siendo atea, incrédula, secular. Le digo la realidad. Llegará el día que Israel se arrepentirá, reconocerá a Jesucristo y Él se reconciliará con ellos y ellos con el Señor y vamos a gobernar junto con los judíos por 1000 años en esta tierra. Eso viene. Pero el problema es, la batalla es ahorita. Amén. La batalla es ahorita. ¿Qué tenemos que hacer? Pelear contra las fuerzas de Satanás. ¿Cómo, hermanos? Predicando, orando, ayunando, clamando a Dios, pero votando por estos políticos corruptos, que para echarlos fuera, hermano. Echar fuera a aquellos que odian a Dios. Echar fuera a aquellos que odian a la iglesia, como a Gavin Newsom, a Pelosi, a Chuck Schumer, a Joe Biden, a Kamala Harris. Son gente que odia a la nación, hermano. Le están enseñando a los estudiantes de las escuelas públicas odiar esta nación.
atacando restaurantes cristianos, atacando a las iglesias, atacando a gente que hace flores porque no quieren aceptar su agenda. Nos quieren forzar a aceptar su agenda a fuerzas. El partido que se dice ser tolerante, el Partido Democrático, es el partido menos tolerante que existe, el Partido Demócrata. Pero ellos sí dicen públicamente que son muy tolerantes o muy comprensivos ellos. Ellos aman mucho a los niños, que han matado 62 millones de ellos. Aman tanto a los inmigrantes, que Barack Hussein Obama deportó 3 millones. Hay que ver la realidad, hermano, como es. Hay que ver las noticias tales y como son. ¿Para qué se inventa cosas? ¿Para qué se cree la mentira? Hay una guerra espiritual en esta nación y Satanás está usando el sistema electoral para destruir esta nación. Porque los ateos, los impíos, los que odian a la iglesia, los que odian a Dios, ellos sí votan. Ellos se mantienen votando por pólizas absurdas, pólizas diabólicas, pero votan. Y muchos cristianos, muchos mexicanos, muchos hispanos no creen en votar. Ellos dicen que no se meten en la política, no creen en meterse en la política. Y ahí está el problema. Para aquellos que son cristianos, verdaderos cristianos, porque hay muchas personas que se llaman cristianos de nombre, hermanos. No porque usted se llama cristiano, lo es cristiano, ¿ok? No porque usted se llama hijo de Dios, lo es. Más de 40 millones de supuestos cristianos votan por el Partido Democrático. Quiere decir que más de 40 millones de personas que se llaman cristianos votan por el aborto. Votan porque se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Votan por quitar a Dios de los lugares públicos. Votan por quitar los 10 mandamientos de los lugares públicos. Y se llaman cristianos, se llaman hijos de Dios, pero apoyan al partido que odia a Dios, apoyan al Partido Democrático, que es el partido que está en contra de Dios, peleando contra Dios, peleando contra la iglesia, destruyendo la iglesia, cerrando la iglesia, atacándonos en todos los aspectos que puedan. Esto es Satanás, hermanos, operando detrás del escenario, usando el mismo sistema político para destruir a la iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer? Levantarnos a pelear, hermanos. Levantarnos a luchar también nosotros. Luchar por la justicia. Luchar por lo que es moral. Luchar por la ética apropiada, correcta. Que haya honestidad. Que no se estén matando niños. Que no se estén cerrando iglesias. Que no nos digan que no podemos predicar en público. Pues la primera enmienda nos da el derecho a predicar en público, hermano. Si el presidente quiere orar a Jesucristo, puede hacerlo porque tiene el derecho bajo la Constitución. Ahora, si el presidente dice, quiero que todos oren en el nombre de Jesucristo, ya está quebrando él la misma ley, porque está imponiendo sus convicciones en otra gente. Pero constitucionalmente el derecho lo tiene el presidente, el juez, el gobernador, de orar en cualquier lugar público, sea el Congreso, sea la Casa Blanca, sea en el ejército. Los generales tienen derecho a orar en el nombre de Jesucristo. Y es lo que estamos viendo, hermanos. Satanás quiere destruir la primera enmienda, la libre expresión. ¿Por qué? ¿Cómo se predica el evangelio? Con palabras. ¿Cómo se comparte a Cristo? Con palabras. ¿Y por qué nos quieren quitar la primera enmienda? ¿Por qué nos quieren callar? ¿Por qué nos censuran en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Google? ¿Por qué nos están censurando, hermanos? Porque quieren callarnos si no estamos de acuerdo con su agenda. Si no estamos de acuerdo con la agenda diabólica de Dios, nos quieren callar. Y la primera enmienda nos protege ese derecho. Por eso es importantísimo votar por gente que respeta esta Constitución, pero que de veras la respeta, no que digan de los labios nomás, que de veras la respetan. Que si el homosexual quiere decir que yo soy homosexual y así me gusta mi vida, que yo también tenga el derecho como pastor o predicador, o simplemente ser humano, decirle, pues yo no estoy de acuerdo con tu vida de pecado y te vas a ir al infierno si no te arrepientes. No queremos perder el derecho, es lo que estamos luchando aquí. Pero como le digo, Satanás ha encontrado la manera de infiltrar nuestro sistema político para destruir a la iglesia, para destruir las morales que Dios estableció. Como le digo, no está tonto Satanás, no se va a subir allá en público y decir, soy el Satanás, vengo a destruir esta nación, no lo va a hacer así. No lo hizo así con Israel, ¿verdad? Nomás les engañó, los cegó.
a que rechazaran a Cristo. Pero tenemos que ver nosotros, hermanos, que votar no es nomás meramente un asunto político. Hay un problema serio cuando la iglesia no vota. La verdadera iglesia, hermano, porque le digo, hay más de 40 millones que se llaman cristianos que votan con el Partido Democrático. Yo no entiendo por qué se llaman cristianos. Porque si juzgamos su fruto, no son cristianos, no son hijos de Dios. Un hijo de Dios jamás va a votar para que maten a niños. Un hijo de Dios jamás va a votar para que se casen hombre con hombre, mujer con mujer. Un hijo de Dios jamás va a votar para que quiten la oración de las escuelas públicas, para que se lea la Biblia públicamente. Un hijo de Dios jamás va a votar para que opriman a aquel cristiano que no está de acuerdo con la vida de homosexual o lesbiana. Jamás. Se llaman cristianos, que lo sean es otra cosa. Pero si la palabra de Dios dice que por su fruto los vamos a conocer, pues es lo que la Biblia dice y lo vamos a creer. Y una persona que apoya todas estas cosas, por más que se llame cristiano y grite que es cristiano, lleva el fruto de lo contrario. Usted no va a un árbol de manzana y encuentra ahí por ahí, a un árbol de manzana y encuentra por ahí un plátano. Usted no va a salir ahí donde siembran lechuga y va a salir de ahí por ahí una piña, una manzana. Porque la manzana se da en el árbol. Y estos otros vegetales se dan en la tierra. O sea, seamos prácticos. Por sus frutos los vamos a conocer. Cualquier persona que apoya todo aquello que está contra Dios no puede ser cristiano porque el fruto lo contradice. Pero es que el Partido Republicano, sí, claro que sí. También el Partido Republicano tiene gente corrupta. Ahorita tenemos como 12 personas ahí que están totalmente aliados con el Partido Democrático. No se cambian de partido, nomás están ahí como el aguijón. El aguijón en el gobierno nomás. El aguijón con los conservadores. La batalla la estamos perdiendo porque los cristianos no creen en votar. Mucha gente de habla español no creen en votar. Dice, yo no me meto en política. Yo no creo en eso. Yo no creo en votar. Yo no me meto en eso. Todos son corruptos. Pero no hacen nada. Pero los diabólicos, los endemoniados, los hijos del diablo, los hijos de este siglo sí están haciendo algo. Siguen votando por corrupción, por los corruptos que nos están quitando los derechos poco a poco. Y eso es anticonstitucional. Y eso es lo que debemos defender nosotros y proteger nosotros. Que el gobierno no se vuelva una tiranía y nos diga cómo vivir. Corriendo a coaches, a los árbitros, a los coaches de las escuelas, despidiéndolos porque oran con su grupo ahí de jugadores antes de un juego o después de un juego, que están imponiendo religión. La Constitución no prohíbe eso. Lo único que la Constitución dice que el gobierno no debe controlarnos. Ahora, yo le voy a hablar a usted históricamente. Y ojalá que me entienda y que lo que estoy diciendo históricamente. La primera enmienda de Estados Unidos, cuando estudiamos la historia de la primera enmienda de Estados Unidos, nos damos cuenta de qué se trata. Y esto no lo van a hablar en CNN, en Fox News, ni en Newsmax, porque tienen miedo a hablar la verdad. Porque a ellos no les importa la verdad, a ellos les importa su agenda, agarrar sus millones. Pero déjeme le digo yo históricamente por qué se escribió la primera enmienda. La primera enmienda se escribió porque mis hermanos en Cristo que huyeron de Inglaterra eran lavados en la sangre de Cristo, servían a Dios, creían en la Biblia. Y ellos venían huyendo del gobierno de Inglaterra, que era influenciado por quién, a ver, ¿se acuerdan? Por la Iglesia Católica y los papas. O sea, eran uno. La Iglesia Católica y el gobierno de Inglaterra eran uno. Se unieron contra la Iglesia del Señor, a perseguirla, para matarlos, quitarles sus negocios. Nuestros hermanos vinieron, bajo la guianza de Dios, vinieron huyendo a buscar una nación libre, donde hubiera libertad para predicar a Jesucristo. Entonces, históricamente, la primera enmienda no era para proteger a la Iglesia Católica. La primera enmienda no era para proteger a los musulmanes, a los ateos,
a los que tienen iglesias satánicas. Históricamente, la primera enmienda por nuestros padres fundadores cristianos era para defender al cristiano de la tiranía del gobierno, al evangélico. Pero hoy lo toman como que es para defender a cualquier religión. Pero históricamente esta constitución fue escrita para el cristiano, para proteger al cristiano. Por eso es necesario que usted vote. Y no vote por el Partido Democrático, vote por aquellos que defienden la constitución, porque esta constitución, hermano, es la que nos va a mantener libres para predicar a Jesucristo hasta que Él venga por nosotros. La batalla es de aquí hasta entonces, hasta que Él venga. Puede ser hoy, puede ser en un mes, en un año, puede ser en 10 años, 15 años, no sabemos. Hablando escatológicamente, ya estamos en los últimos tiempos, desde que Israel se formó nación. Pero mi punto es que la batalla sigue de aquí hasta allá. Tenemos que seguir peleando por nuestros derechos, hermanos. No haciendo tanto concierto ahí en las iglesias, no tanto discoteca. Abaje las banderas, tira las banderas a la basura y mejor ponga a la iglesia a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a orar, a buscar a Dios. Porque nos queda poco tiempo. Y si la iglesia no se despierta, hermano, y empieza a clamar por esta nación, hermano, Satanás logrará destruir esta nación. Que nuestros padres fundadores trabajaron muy duro para que esta constitución se manteniera viva. No meramente un artículo histórico. Porque la constitución es un artículo vivo, actual. Y la manera de defender la constitución, proteger nuestros derechos, hermanos, es votando por gente que la respeta, que tiene respeto a la fundación de esta nación. No este partido democrático que está destruyendo la historia de esta nación, destruyendo estatuas, quitando los mandamientos a todos los generales de la guerra civil. Todo lo que nos recuerda de nuestra historia, lo quieren destruir. Y esa es una estrategia que usan los comunistas cuando llegan a dominar un país. Quitan las estatuas de sus héroes, cambian los nombres de las calles, controlan la radio, las televisiones, las redes sociales, para tener a la gente mal informada y solamente informada en la agenda de Dios. ¿Qué está haciendo el Partido Democrático? ¿Por qué atacan a Mike Lindell, el My Pillow, el de la almohada? ¿Por qué lo han atacado tan feo? ¿Por qué atacaron a Roger Stone, al general Flint? ¿Por qué han atacado a Giuliani? ¿Por qué siguen atacando a Trump? Porque son hombres que creen en la Constitución, hermanos. Los odian por eso. No crea usted que porque son gringos, que porque son blancos, que porque son racistas supremistas. Ninguno de ellos ha dado fruto de que es un racista. Donald Trump le dieron muchas medallas los afroamericanos por ayudar a las minorías. Cuando empezaban los políticos afroamericanos, él les prestaba oficinas gratis. Pero suele ser que Trump se convierte en un racista cuando corre con el Partido Republicano. Qué raro, ¿verdad? Lo mismo Reagan. ¿No sabía usted? Tanto Reagan como Donald Trump eran demócratas antes de convertirse en conservadores. Ronald Reagan dijo, yo no dejé mi partido me abandonó a mí. Lo mismo Donald Trump. El Partido Democrático está destruyendo esta nación. Por eso ellos promueven todo lo que es agenda globalista. Por eso Barack Hussein Obama y Joe Biden han hecho el intento de que las Naciones Unidas nos controlen a nosotros, nos gobiernen a nosotros. Ahí no estaba la Lori Lightfoot de Chicago, hermanos, queriéndole pedir a las Naciones Unidas que vinieran a investigar el caso de tanta matanza de afroamericanos en Chicago. Se fija, son antiamericanos, odian esta nación, odian la Constitución. Satanás lucha por destruir nuestra nación, hermanos. Y lo está logrando y lo va a lograr completamente si la iglesia no se despierta. Si la iglesia no se levanta a entender que es importante orar, predicar, pero votar también. Tenemos que votar a estos hijos del diablo fuera de la oficina, hermano. Fuera de posiciones que promueven cosas que a Dios no agradan. Estos que están atacando a la iglesia, como Lois Lerner. ¿Se acuerdan de Lois Lerner bajo Barack Hussein Obama? ¿Qué hizo ella? Investigó con mucho escrutinio a 360 organizaciones conservadoras y nada más 7 organizaciones demócratas durante su poder como directora del IRS. El Departamento de Justicia, el FBI,
cubriendo toda la corrupción de Joe Biden, de su familia, de Hillary Clinton, de el gobernador de New York, el que acusaron de ya 9 mujeres de acoso sexual, el que metió a ancianos, a gente contaminada con la enfermedad esta, a asilo de viejitos y murieron miles. Andrew Cuomo, se llama. ¿Dónde está la investigación de él? ¿Por qué no investigaron a Joe Biden cuando le dijo a Ucrania que si no quitas a ese investigador, están investigando a la compañía que mi hijo tiene negocios con ellos en Ucrania, no te vamos a dar el billón que te damos cada año? Y mi avión se va en 6 semanas, en 6 horas. Y si no, tú no despides a ese para acá y para allá, unas explícitas ahí, no vas a recibir ese dinero. Cuando estaba Barack Hussein Obama de presidente. ¿Por qué no investiga el FBI eso? ¿Por qué el Attorney General de Maryland o de Connecticut, por qué detuvo la investigación de la corrupción de Hunter Biden hasta después de las elecciones? ¿Por qué aconsejaron al FBI y al Departamento de Justicia que no fueran a hacer nada al respecto? Mire usted la corrupción que hay en Washington, hermano. Cuando el Partido Democrático controla los medios de comunicación, las redes sociales, al FBI, al Departamento de Justicia, y les dice a quién investigar y a quién no, eso es, en todo el sentido de la palabra, corrupción. Pero eso es necesario, hermanos, nosotros votar por gente que teme a Dios, que ama esta nación, que respeta nuestra Constitución. Es importante votar por gente así, hermano. No vote por votar nomás, porque le dijo Luis Carlos Mendoza, o porque le dice Jorge Ramos, porque le dijo Univisión o Telemundo. No vote por eso. Usted examine a cada candidato. ¿Dónde se educó? ¿Qué hizo cuando era gobernador? ¿Qué hizo cuando era alcalde? ¿Qué hizo cuando era juez? ¿Qué hizo cuando era líder de una corporación? ¿Qué pólizas pasaba? Porque si son corruptos en los niveles más bajos, van subiendo de nivel y la corrupción va incrementando, pero ahora van con más poder. Y la manera de parar esta guerra espiritual contra la iglesia, la manera de parar este ataque contra la iglesia es eligiendo gente que teme a Dios. Gente que tenga sentido común, gente que respete la Constitución, que respete los derechos de los cristianos, les gusten o no les gusten. Que si vamos a respetar a los homosexuales, que respeten también a los cristianos. Si vamos a respetar a los ateos, se van a respetar a los cristianos, porque la Constitución fue hecha, acuérdese, para cristianos. La primera enmienda no se escribió para ninguna religión más que el cristianismo. Cuando estudiamos históricamente, ¿quién escribió la primera enmienda? Eran cristianos, hermanos, eran cristianas. Venían huyendo de la persecución en Inglaterra, en el barco que se llamaba la Flor de Mayo, el Mayflower. Y establecieron esta nación de Estados Unidos de América del Norte, hermanos, que no es para gringos, no es para negros ni para mexicanos. Es para la iglesia del Señor, porque nuestros hermanos que vinieron a fundarla eran cristianos. Eran lavados en la sangre de Cristo. Tenían en su mente glorificar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios y establecer este artículo, la Constitución, para poder defender el derecho de predicar a Jesucristo, la palabra de Dios, sin represalias del gobierno o de cualquier sistema de gobierno. Y estamos viendo todo lo contrario, porque se ha levantado una generación que no creen votar, cristianos que no votan, pastores que dicen que no creen en política, y ellos son una gran razón por qué estamos perdiendo la batalla espiritual. Muy espirituales en el púlpito, mucho hablar en lenguas ahí, mucho dramete ahí cuando predican, mucho gritar. Hay pastores que se la pasan gritando por horas en el púlpito, nunca dicen nada. Leen ahí como 30 escrituras y las avientan como balacera, y están ahí nomás grita y grita como locos, y nunca instruyen a la iglesia bien. No la instruyen en sana doctrina. Cristianos de 20, 30 años en las iglesias, hermanos, que no conocen ni la Biblia. A eso hemos llegado. Pero la iglesia, que somos una gran parte de Estados Unidos,
el hispano está creciendo más y más, el latino está creciendo más y más en Estados Unidos. Pero lo triste es que muchos están votando con el Partido Demócrata pensando que es el partido de la justicia. Pero estamos viendo las fronteras ahorita, hermanos. Nunca en McAllen, Texas, nunca habían elegido un alcalde republicano. Pero ahora están viendo lo que está creando las pólizas de Joe Biden y esa póliza de fronteras abiertas y están creando crisis en las fronteras. No pueden esos pueblos, hermanos, recibir 100,000 personas de la noche a la mañana. No pueden, no tienen capacidad. La Laredo lo mismo, hermano. Donde están cuidando a la gente ahí que está cruzándose, lo que acaba de pasar Joe Biden, la ley, va a volver a reiniciar la ley de Donald Trump, de que no se pueden quedar en este país, que los tienen que deportarlo luego. ¿Qué está pasando? Se están dando cuenta, hermanos, que tiene que haber leyes. Pero necesitamos votar por gente que ame esta nación, que ame nuestra constitución, que ame nuestra libertad, que ame la libre expresión. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, eso no importa. Que ellos estén de desacuerdo conmigo no le hace. Pero ellos tienen el derecho, también yo lo tengo. La solución para ganar esta batalla espiritual, orando a Dios, clamando a Dios. Predicar a Jesucristo. Pero también tenemos que aprender la importancia de votar. Porque Satanás tiene sus agentes, sus siervos diabólicos, sus ángeles de luces, que se paran allá en la política a pasar todo tipo de leyes contra la iglesia, todo tipo de leyes contra la humanidad, abortando niños, queriéndose inventar un tercer género. El simple hecho de querer inventarse un tercer género que nunca lo harán es discriminación contra la mujer y discriminación contra el hombre. Porque en las Olimpiadas, hermano, en las luchas, en cualquier deporte de las Olimpiadas, el otra vez pusieron ahí a una muchacha a pelear con un transgénero que era hombre, pues bien fuertote, y la dejó toda golpeada la cara, hermano. La golpeó feo, porque era un hombre bien masudo peleando contra una mujer. Porque él se declaró mujer, ya no pueden decirle nada, y lo tienen que respetar como mujer. Ahora él puede participar, este hombre, en la lucha, a pelear con una muchacha. Y la golpeó bien feo, hermano. Así es de que estas leyes absurdas discriminan contra la mujer, discriminan contra el hombre también. Es Satanás ganando la batalla, es Satanás atacando la iglesia, usando a políticos corruptos, endemoniados, hijos del diablo, para destruir todo lo que es de Dios. Y tenemos que aprender a votar por gente que teme a Dios, gente que tiene buenas morales, buena ética, buenos principios, si queremos que esta nación se componga otra vez. La batalla es hasta que Cristo venga, hermano. Déjese de ignorancia, por favor. Déjese de ser ignorante. Mientras que estemos en esta tierra, en esta nación, tenemos que luchar por nuestros derechos, votando por gente que ama la nación, que ama nuestra constitución, que ama a la gente. No hay otra manera. La batalla es hasta que Cristo venga. Tenemos que hacerlo, hermano. De otra manera, ¿qué futuro le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué futuro tienen ellos? Así como vamos. No tienen futuro. Una maestra le dice al estudiante, porque le está enseñando esta teoría del racismo crítico, el CRT, el Critical Race Theory, y le está enseñando a sus estudiantes eso en la escuela, y le dijo, no pueden enseñarle esta tarea a sus papás. ¿Cómo la ve? No puedes enseñarle esta materia a tus papás. Eso es endoctrinamiento, control. Usted como padre, como abuelo, monitorea qué están enseñándole a sus hijos en la escuela. Examine su materia. Estudie su materia, a ver qué basura le quieren meter a sus hijos. Porque a la temprana edad de 3, 4 años les quieren meter que hay un tercer género. De odiar a los blancos. Odiar la Constitución. Que esta Constitución fue escrita por hombres blancos y es racista. No, hermanos, esta Constitución fue escrita por hombres blancos, pero que eran cristianos. Hombres blancos, pero que servían a Dios y temían a Dios. Que desearon el bien para la iglesia, desearon el bien para esta nación
Y como hemos vivido bajo esta constitución por más de 200 años, hemos sido una nación próspera y bendecida. Pero el Partido Democrático la quiere destruir. Todo en el nombre del racismo, en el nombre de la igualdad. Tengamos cuidado, hermanos. Satanás ha puesto como blanco a esta nación. La quiere destruir. Iglesia, tenemos que votar por gente que teme a Dios, gente que tiene reverencia a Dios, morales bíblicas, éticas bíblicas, porque de otra manera esta nación se perderá. Y aún es que se pierda, para volverla a retomar, olvídese. Será difícil. Desde que pasaron la ley del aborto, ¿cómo ha sido difícil reversear esa ley? Desde que pasaron la ley de que hay otro género, qué difícil es regresar esa ley otra vez. Entienda que es Satanás detrás del Partido Democrático y de los republicanos corruptos. Pero hay ahí muchos republicanos conservadores que todavía creen en la Constitución y la respetan. A esos hay que elegirlos. Por ellos hay que votar. No vamos a estar de acuerdo en todo, hermano, al 100%, pero usemos poquita lógica. Seamos poquito prácticos. ¿Qué conviene a la nación y qué no le conviene a la nación? Dios le bendiga, hermano. Se me acabó el tiempo.